Muy buenas noches tengan todos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar siempre allí siguiéndonos. Esta noche voy a estar conversando con el ingeniero Felipe Capozolo, quien es el presidente de Conce Comercio. Vamos a estar conversando sobre la situación actual del sector comercio en el país, en el marco de esta situación de pandemia, de restricción, de cuarentena, cómo ha afectado al sector estas medidas adoptadas por el gobierno nacional, que están directamente relacionadas o son consecuencias de cómo se está comportando, sobre todo en las últimas semanas, la pandemia, el coronavirus acá en Venezuela. Bueno, vamos a estar entonces conversando esta noche con Felipe, que ya lo tenemos por allí. Vamos a darle acceso muy pronto a nuestra conversación de esta noche. Y esperamos, por supuesto, que el Internet nos lo permita. Buenas noches, ¿cómo estás, Felipe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, excelentemente bien. Agradecido por tenerte aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Sí. Mira, bueno, vamos a entrar en materia muy temprana y yo quisiera, Felipe, que por favor tú nos dijeras en líneas generales cuál es la situación a este momento del sector que tú representas de la economía, como lo es el comercio, un sector fundamental para el país. Te escuchamos. Bueno, fíjate, son 4 meses ya que estamos en cuarentena, son 4 meses ya que solamente pueden operar plenamente los que han denominado sectores priorizados o privilegiados y por supuesto eso genera gran desasosiego en todos aquellos comercios que se ven imposibilitados de desarrollar su actividad, sobre todo porque al final estamos hablando de empleos. Debemos tomar en cuenta que antes que comenzara esta situación, ya Venezuela era un país que estaba por su séptimo año de recesión y ya Venezuela era un país que ya había sobrepasado los 2 años de hiperinflación. Tomemos en cuenta que era un país que ya se hablaba de que había perdido el 70% de su tejido económico o su PIB o su tamaño de su economía se había reducido en esa cantidad en un periodo relativamente corto de 5 años para acá. Éramos la cuarta economía de Latinoamérica y ahora prácticamente somos la última, perdón, con un desempeño acorde a los últimos lugares exactamente. Entonces esto preocupa, no solamente preocupa, sino que tiene que ocupar, porque si algo nos va a valer para el futuro, si algo nos va a valer para poder recuperar el país, son esos empleos que están allí en riesgo. Nosotros hicimos una medición hace poco y en los primeros momentos de la pandemia se veía claramente que un 30% de los comercios estaban en serios problemas, en la amenaza real de tener que cerrar Santa María o de tener que migrar o cambiar. Recordemos que estamos en un país donde hay una estampida fortísima de lo formal hacia lo informal y donde hay unas barreras altísimas del emprendimiento hacia la empresarialidad, que es precisamente todos aquellos aspectos contra los cuales lucha Consecomercio. Una de las Ujú. misiones importantes de Consecomercio, aparte de defender, por supuesto, principios y valores, la libertad, sobre todo las libertades económicas frente al poder del Estado, pero unas banderas importantes que nosotros sostenemos es permitirle al emprendedor llegar a ser empresario y evitar que el formal termine siendo informal. Se han perdido totalmente los incentivos porque no hay esquema crediticio, no hay una medida paralela mediante la cual se le pide a su gente que se quede en casa, tampoco hay una medida paralela mediante la cual a la gente se le dice que tranquilamente cierre su negocio. La situación es compleja, vivimos en un país que, bueno, no tenemos por qué decir que tal vez el Estado no ha querido hacerlo, pero realmente no tiene cómo hacerlo. Entonces esa es nuestra realidad de país
y vivimos en un país donde el 80-90% de los venezolanos en este momento está pasando dificultades reales para resolver su situación vital. Y por supuesto está imposibilitado de desarrollar su Usted, proyecto usted ha de vida. dicho que o tú específicamente recientemente hablabas de que prácticamente el 90% del sector está paralizado. ¿Es así? Sí, fíjate que se ha hecho una distinción entre sectores priorizados o privilegiados y los que no. Entonces, los que pueden trabajar en el marco o entendimiento de las autoridades en el marco de esta pandemia, cosa que al principio, pero que ya, por supuesto no, las cadenas y empresas que se dedican a la venta de alimentos y víveres, pues las telecomunicaciones, los medicamentos, por supuesto la red médico-asistencial. Pero hay que resaltar que vivimos en un mundo entrelazado, interconectado, donde todos dependemos de todos, donde si tú quieres que realmente el proveedor de un hay una gran cantidad de movilización importante en ese sentido, y entonces carece, empieza a perder sentido un poco el tema de los priorizados y los no priorizados. Y hemos resaltado también el hecho de que al principio pensábamos, bueno, ingenuamente, todo el mundo, esto tomó por sorpresa al mundo entero, pero tal vez en una visión optimista, voluntarista o ingenua, pensábamos que COVID iba a durar algunas semanas o algunos meses, pero la realidad hoy en día es que al parecer estamos hablando ya de que esto puede llegar hasta final de año, inclusive puede ir un poco más allá. Entonces todas las medidas efectistas de corto plazo pues pierden total sentido. Aquí lo que vale es ya empezar a pensar que COVID es una incómoda, una desafortunada realidad que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Hay que aprender a convivir con ese mal y la clave, la nueva variable de control que nosotros estamos proponiendo es la bioseguridad. La bioseguridad se maneja universalmente con 4 medidas transversales que han funcionado en muchos aspectos y que si son observadas de la manera correcta van a dar resultados positivos, como lo son el control de aforo en los locales, estricto control del uso que se hace de un local, la cantidad de personas que hay al mismo tiempo en un espacio, el uso de implementos de seguridad donde el protagonista es la mascarilla, el tapaboca, por supuesto la distancia entre personas, se recomienda cada vez más distancia, arrancamos por 1 metro, ya vamos por 2 metros de distancia, y la limpieza de superficies, hacer estricto control de higiene, lo que llamamos bioseguridad. Entonces, eso va a ser lo más importante en este momento y es lo que nos va a permitir atender la gran rama y la gran dimensión post-pandemia, que es la economía. Cuando todo esto termine, a todos nos van a preguntar, bueno, ¿y usted qué rol jugó? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Cómo usted colaboró? Te sorprenderás al saber que pocas personas en el mundo hoy en día podrán resolver que atendieron la pandemia del lado humano, los contagios, que atendieron la pandemia desde el lado de los medios de vida, que es la parte de la economía, sin haberle perdido de vista nunca a la gente. No todo el mundo puede dar esa respuesta. Es por eso que nosotros señalamos que no puede tomarse como una victoria tener una bandera con pocos casos, con pocos fallecidos, a pesar de que lamentamos. Hemos recibido registros de 180 fallecidos en Venezuela y lo lamentamos porque hay que privilegiar la vida siempre y privilegiamos la vida. Pero no va a ser posible en el futuro que sea aceptada una estadística de pocos casos y pocos fallecidos de COVID en Venezuela, cuando por otro lado hay un saldo importantísimo de empleos fallecidos y de funciones de trabajo y empresas fallecidas. Entonces eso es muy importante y debe entenderse que las medidas a partir de este momento tienen que ser no efectistas, no de corto plazo, sino de largo alcance, pensados en una estrategia dinámica, porque las estrategias van cambiando en función de cómo va cambiando el virus y cómo van cambiando las perspectivas. Oye, Felipe, es fundamental, evidentemente, quien coloca las reglas de juego es el Estado a través del gobierno. Entonces es fundamental que exista una relación directa entre el sector de la economía y el Ejecutivo Nacional. En este momento existe esa relación y qué tan importante o en qué nivel está. Bueno, mira, como todas las relaciones tienen sus altos y sus bajos. Nosotros tuvimos un papel bastante protagónico y tuvimos mucho acercamiento cuando estábamos en periodo de desescalada, porque tuvimos una participación importante en la incorporación de nuevos sectores a la desescalada, tuvimos una participación muy protagónica con la incorporación de los centros comerciales,
Pero bueno, lamentablemente esto ha durado poco porque se decidió lo contrario, se decidió que la manera de mejorar, que la manera de controlar la pandemia es cerrando locales comerciales, es cerrando empresas. Bueno, y es allí donde nosotros, digamos, seguimos haciendo el aporte, seguimos en comunicaciones con el Ejecutivo, haciendo las sugerencias, las preguntas, la crítica también, pero digamos, también hay una discrepancia en el sentido de que nosotros decimos que ya no podemos seguir hablando de COVID y no podemos seguir tratando COVID con métodos de cuando comenzó COVID. Las estrategias cambian, son dinámicas, es un virus, puede mutar, puede variar las condiciones, va de país en país, cada país tiene sus circunstancias y Venezuela tiene unas circunstancias muy, muy particulares. A lo mejor por no poder, no le puede dar el cheque quédate en casa a la población o no le puede dar el cheque antiquiebra a las empresas. Entonces, con un país que tiene tantas particularidades, las estrategias también tienen que ser bien adaptadas y bien particulares. Esto al parecer es a largo plazo y por supuesto entonces nosotros ahí discrepamos y decimos no, la variable o la medida a tomar ya no puede seguir siendo tan simple como abre negocio, cierra negocio, porque si te fijas y si evalúas bien la escalada de los casos, ha ocurrido a Santa María cerradas. Nosotros hemos tenido el mayor gradiente, el mayor cambio de crecimiento de casos, ha ocurrido con las Santa Marías abajo, con los negocios fuera de juego. Entonces, más aún va a reforzar nuestra proposición y nuestra hipótesis de que debemos cambiar la variable de análisis y llevar al campo de la bioseguridad. Lo que tenemos que ir a controlar es si se cumplen o no las medidas de bioseguridad. Y es allí donde debemos permitir también, y es un debate que tenemos que empezar a dar en Venezuela, permitir que también la autodeterminación de la gente, que la gente tome protagonismo en su proyecto vital, que sea la gente la que decida si entra en un local o no entra, si le genera confianza y si lo ve seguro y si sobre todo lo ve seguro desde el punto de vista de las medidas de bioseguridad. Entonces, eso es importante. Y luego, bueno, vendrá para todo. Es hora de dar también en Venezuela el debate sobre el proyecto vital de cada venezolano, porque antes y hasta hace muy poco, digamos, nos vemos obligados a seguir el proyecto vital de un grupo. Y la historia siempre te dice que al final, cuando los intereses que se esconden detrás del interés, el supuesto interés grupal, al final es un interés individual de grupos. Entonces, nosotros tenemos que dar esa discusión y empezar a pensar y entender que en Venezuela hay tantos proyectos vitales como habitantes hay. Y es allí donde viene el entendimiento, es allí donde, como dice el dicho, tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Esa discusión hay que darla porque el mundo efectivamente está cambiando y va a seguir cambiando. Mira, tú representas, Felipe, así como también Ricardo Cusano, a una nueva generación de empresarios eh, que está marcando diferencia. De hecho, bueno, no es menos conocido o no es un secreto para nadie que hubo un momento en que los empresarios incluso participaron hasta en un golpe de Estado con el famoso Carmona el Breve. Y que bueno, y que como todo se ha distorsionado en el país, también el sector de la economía entró en esa distorsión. Pero el país está viendo en ustedes, en este momento, una diferencia, una nueva visión sobre lo que es el gremio empresarial, lo que es, o cómo ve el gremio empresarial las cosas. ¿Cómo ven ustedes ahorita el país y en función de los caminos a seguir para que salgamos de esta crisis que ya lleva 21 años? ¿Qué debemos hacer según tu juicio? Bueno, me dio un poquito de tos, pero te voy a responder. ¿No tienes agua, no tienes agüita por ahí cerca? No, bueno, Si quieres un poquito. muchas gracias. No es, a ver, se trata también de evolución. Todo evoluciona, todo cambia, todo se ajusta a los nuevos tiempos.
Si bien es cierto, tú dices, bueno, hay cierto tipo y cierto prototipo de empresario en algún momento histórico. El prototipo de empresario que está en este momento está enfocado en la solución del país, está enfocado en la proyección de futuro, está enfocado en el país que podemos llegar a ser y no en el país que tenemos. Nos enfocamos en el país que tenemos porque queremos salir de él, queremos cambiar y queremos empezar a transitar un cambio, queremos empezar a transitar un puente que es el que nos lleva desde nuestra situación actual hacia la situación donde podemos estar en un futuro. Entonces el rol de los gremios, el rol del gremialista, sobre todo el rol del empresario, porque antes de ser gremialista eres empresario, es precisamente señalar el rumbo y mostrarle a la gente que valores tan importantes como la propiedad, como la libertad, como la autonomía, son precisamente los valores que te van a permitir ser el protagonista de tu vida, el protagonista de tu proyecto vital en esa Venezuela, en ese país que queremos tener. Y ahí, por supuesto, los gremios tienen un rol preponderante. El individuo, el ciudadano, tiene un rol también, que es asumir liderazgo, que es conectarse con una visión de futuro, con un país que funcione mejor, en el cual él se vea que está mejor, porque hay que tener una visión. Y si tenemos todos en conjunto una visión, todo lo que hagamos todos los días nos irá llevando poco a poco en el camino correcto de esa visión. Y el Estado también tendrá un rol en ese sentido, y es crear las condiciones, es crear las estructuras, es crear los espacios para poder vivir en paz. Eso es fundamental, eso es importantísimo. Por cierto, de paz se está hablando en la Convención Nacional, en la Asamblea de Fede Cámara, que se está llevando a cabo esta semana, la cual recomiendo a muchos de los que nos puedan estar viendo en este momento que se conecten, que asistan, porque ahí se van a desarrollar unos temas fundamentales. Entonces, todos tenemos un rol, todos tenemos una tarea que cumplir en la construcción de ese nuevo país. Y tenemos que trazárnoslo tal cual como un proyecto, porque es que lo que define un futuro totalmente trascendental para una nación es que se fijen proyectos trascendentales, proyectos de país, proyectos de nación. Y la única sugerencia o la sugerencia principal es que los objetivos que contienen ese proyecto de país, ese proyecto de nación, sean totalmente incluyentes y sean lo suficientemente elevados como para que las diferencias políticas, las diferencias filosóficas, las diferencias inclusive de opinión y de punto de vista, pasen siempre a un segundo plano, porque el objetivo de país es mucho más elevado y es mucho más fácil aportar a esos objetivos elevados y es mucho más fácil que todos se integren. Nosotros tenemos que dejar de pensar en Venezuela, como hasta ahora se ha hecho, hasta hace poco se ha hecho, como una gran familia o como una función uniforme donde todos nos vestimos igual, tenemos que pensar igual y todos tenemos que hacer todo igual porque si no entonces no somos del grupo privilegiado o no somos del grupo IN. Nosotros tenemos que empezar a pensar más bien en Venezuela como una gran urbanización donde cada quien está en su casa haciendo lo suyo, haciendo lo que le toca, cada quien tiene su apellido y cada quien tiene sus intereses, pero todos trabajamos por el bienestar de la urbanización. Es decir, hay un objetivo primordial que es el bienestar de la urbanización donde todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra casa o nuestro apartamento. Así funciona una visión de país incluyente, una visión de país colaborativa, una visión de país constructiva. Y hacia allá tenemos que ir. Que todos seamos iguales forma parte de la tradicional expansión uniformizadora, que ya se ha demostrado que no funciona. Es parte de un centralismo que sabemos que no funciona y si nos lo llevamos a los términos económicos, tanto peor. Estaríamos describiendo una economía centralista, de planificación central, y ya vimos que a pesar de que el discurso de los que sostienen estos modelos es sumamente seductor, aquí tenemos la prueba. A la hora de la chiquita en Venezuela, frente a una situación de COVID, esa planificación central no nos sirvió para nada, no sirvió para resolver absolutamente nada. En cambio, el agricultor, el productor agropecuario, el industrial transformador y el comerciante fuimos los que le garantizamos el producto a la gente en el anaquel a la hora de la emergencia. Y es que ahora la gente puede estar consciente, puede estar tranquila y puede estar clara de que a la hora de la chiquita cuenta con el comerciante de su barrio, cuenta con el comerciante de la esquina, porque sabe que él está luchando también por lo mismo. Primeramente lucha por lo suyo,
pero el hecho de que luche por lo suyo es beneficioso también para mí. Y esa debe ser la nueva visión. Bueno, fíjate, una pregunta que te hago que pudiera ser obvia, pero que es importante hacerla. ¿Vale la pena luchar en este momento en Venezuela? Lo digo por lo siguiente. Hay sectores de la sociedad que plantean, como, y lo dicen de esa manera, que como estamos en un régimen dictatorial, bueno, aquí simplemente no hay que hacer nada. Eh, de hecho, ahorita viene un proceso electoral y entonces hay un sector que nos dice que bueno, no, que nos quedemos en casa paralizados, de brazos cruzados, comiendo cotufa y que no hagamos nada porque estamos en el marco de un régimen dictatorial. Es Claro, así, o sea, no vale entonces la pena en este momento enfrentar las adversidades y seguir luchando y por el contrario quedarse en la inercia. Es eso entonces. claro, sería lo más fácil. Sería lo más fácil, pero resulta que los venezolanos estamos hechos no para lo más fácil, estamos hechos para tareas difíciles. Fíjate que el lenguaje hegemónico, nosotros contra ellos, los buenos y los malos, todos los falsos dilemas, toda la constante duda. El mal siempre quiere que te enfrentes al dilema y siempre quiere que te enfrentes a la duda porque te paraliza y sabe que te paraliza. ¿Y por qué quieren que te paralice? Quieren que te paralices porque no quieren que participes, quieren que te paralices porque no quieres que elijas, quieren que te paralices porque no quieren que te muevas en pro de determinar tu propio destino. Y entonces, sencillamente, la respuesta es no. La respuesta es que nos tenemos que movilizar en pro de lo que de lo que nosotros queremos, en pro de lo que, por lo cual estamos luchando, en pro de un país mejor. Tenemos que movilizarnos, pero nadie nos va a regalar nada. Nadie nos va a regalar nada. Fíjate que a lo largo de la historia, esa ha sido siempre la misma estrategia de los ismos. El fascismo, el comunismo, los socialismos, todos esos funcionan. Yo me atribuyo la representación detrás de un grupo. Ese es el grupo elegido, ungido por Dios, y yo lo que tengo que dedicarme a hacer es a desestimular la participación de todos los demás sectores, a desmoralizarlos, el juego de la desmoralización. Entonces, bueno, nosotros los venezolanos decimos hay que hacer de tripas corazón, estamos en una crisis muy dura, aquí es donde tiene que salir el carácter, las ganas de prosperar, contamos con pocas herramientas, ya no contamos con el petróleo, ya no contamos con una economía próspera, y aquí es donde más hay que sacar el carácter y hay que sacar mucho más el espíritu de lucha y estar conscientes que lo hacemos por nuestro país, lo hacemos por nosotros mismos, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de venezolanos que aún no han nacido. Nosotros tenemos que ahora emprender un proyecto trascendental de nación que requiere de nosotros y de nadie más, porque no va a venir nadie de afuera a resolvernos nada, no va a venir un Mesías a resolvernos nada, ni un ungido, ni un elegido, ni nada. Somos nosotros mismos que tenemos que ejercer nuestro liderazgo personal en nuestra casa, en nuestra colectividad, en nuestro barrio, en nuestra esquina, en nuestra empresa. Entonces somos nosotros los que tenemos que resolver y tenemos que desarrollar proyectos trascendentales en los cuales vayamos construyendo poco a poco un país nuevo, en función de una visión de prosperidad y de gran nación con amplitud, en la cual funcionen los servicios públicos, en la cual haya gasolina, en la cual tu vida no dependa de una caja de comida, en la cual tengamos un ejército de profesionales que puedan producir, producir y producir, que tengamos muchas empresas y mucho empleo. Porque dicho sea de paso, para transitar por ese puente necesitamos crecimiento y necesitamos crecimiento sin inflación. Y lo único que nos da crecimiento sin inflación es que haya más empresas. Para que haya más empresas necesitamos más empresarios, porque eso va a generar más producto. Y que tengamos muchísimo producto es lo que te garantiza el crecimiento sin inflación. Sí, fíjate, es muy valedero lo que tú estás diciendo, Felipe, porque en este momento quienes están dando el ejemplo de mayor resistencia y de, y de ser perseverantes precisamente son los empresarios y los comerciantes. Yo conozco muchos empresarios, muchos comerciantes que se han podido ir del país, agarrar su cachachá y llevarse pues su capital y hacer vida en otro país. Y muchos me dicen, no, chicos,
Yo no me quiero ir de aquí, ni me voy a ir de aquí, yo voy a seguir luchando por el país. Entonces, me parece que ustedes representan en este momento esa resistencia, esa perseverancia que necesitamos tener todos los venezolanos. Y mientras uno ve en las redes sociales que está lo que tú decías, bueno, A contra B, insulto de A contra B, yo soy mejor que tú, el dilema, la derecha, la izquierda, hay uno voltea un poco y ve entonces que hay una asamblea, por ejemplo, de Fede Cámaras, donde se están tratando problemas claves, importantes, y eso te refleja que hay un sector que está trabajando por el país, que está sobreponiéndose a esa situación, a esa diatriba, a ese sándwich en que nos tienen dos bandos a la mayoría de venezolanos. Necesitamos de un mensaje esperanzador, de que entendamos que sí podemos salir adelante y que tenemos que trabajar en función de ello y, como tú decías, no esperar que nadie nos lo dé. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos ves tú en este momento o cuando estamos metidos o sentimos que estamos metidos en un hoyo? Pero ¿qué tan lejos o tan cerca ves tú esa posibilidad de que trabajemos en conjunto en función de salir adelante con el país? Bueno, la tarea es dura, la tarea es difícil, es una gran empresa, pero nosotros escogemos vivir, nosotros escogemos luchar, nosotros escogemos recuperar el país. Nosotros tenemos una gran tarea por delante. Nosotros asumimos el proyecto, asumimos el compromiso y tenemos que organizarnos. Tenemos que entender que tarda tiempo, que va a tomar tiempo. Tenemos que entender que va a tener costos. La paz, la prosperidad y un nuevo país no es gratis, cuesta. Eso va a costar y va a costar mucho trabajo y va a costar mucho esfuerzo. En la medida que nosotros entendamos eso y tengamos esa visión clara, las cosas se van a ir dando. Yo tengo la firme convicción de que al final lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr como venezolanos, como latinoamericanos, lo vamos a lograr como género humano. La humanidad se ha recuperado de muchas otras pandemias, la humanidad se ha recuperado de crisis, se ha recuperado de guerras, y nosotros nos vamos a recuperar. Y nosotros tenemos en nuestra historia ejemplos de ocasiones y episodios históricos donde lo hemos hecho muy bien. Y este va a ser uno de ellos, pero toma tiempo. Toma tiempo y toma mucho entendimiento. Tenemos que organizarnos como país, tenemos que organizar a todos los sectores de la economía, tenemos que organizar a todos los sectores sociales, tenemos que organizarnos en torno a una idea de democracia, tenemos que organizarnos en torno a una idea de continuidad que nos permita avanzar y que nos permita transitar el camino para lograr esa visión. Así que yo tengo la confianza en que nosotros los venezolanos vamos a lograr recomponer el país y volver a tomar uno de los puestos claves en las economías latinoamericanas. Yo tengo confianza en eso. Pero todos los venezolanos tenemos que realmente asumir y practicar y ampararnos bajo virtudes tan importantes como la fortaleza, la fe, la esperanza, practicar la solidaridad, practicar la venezolanidad, exaltar lo nuestro, creer que somos buenos, empezar por decir que somos buenos y empezar por decir que el producto, nuestros productos son buenos y el producto de nuestro esfuerzo es bueno y empezar a promocionarlo, constituir oferta exportable desde todo punto de vista. Primordialmente nosotros proponemos los servicios porque los venezolanos estamos en capacidad de dar servicios de calidad y es allí donde empezaremos a competir con tanta gente en otros países que quiere exactamente lo mismo que nosotros y vamos a tener que competir, no como lo hacíamos antes, que teníamos la bondad de tener recursos, tener petróleo y tener una serie de facilidades. Hay que competir de verdad, hay que ser mejor, hay que ser más duro, más rápido, más inteligente y tenemos que ganarnos el puesto. Tal vez por primera vez en la historia, en mucho tiempo tenemos que ganarnos el puesto. Entonces hay que empezar a ejercitar y hay que empezar a hacerlo bien. Hay que soñar, pero rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Tú tienes, creo que, un año al frente de Consecomercio, ¿o no llegas al año? Sí, ya cumplimos un año de gestión. Lamentablemente, digamos, influenciado en estos últimos meses por la situación de COVID. Pero bueno, nos ha tocado adaptarnos y hemos salido adelante con esto Sí, y ahí te ha tocado, y ahí vamos llevando la gestión.
te ha tocado una de las épocas más difíciles del país. Hasta ahora, en tu gestión, ¿qué has podido, qué has logrado hacer en función del plan que trajiste, que llevaste a Consecomercio una vez que llegaste a la presidencia de Consecomercio? ¿Qué has podido lograr de esos objetivos planteados? Bueno, fíjate, lo más importante y lo más satisfactorio es que frente a un cambio tan grande como lo presupone la pandemia, nosotros fuimos capaces de mutar y de cambiar todos nuestros esquemas prácticamente, irnos al mundo telemático y seguir atendiendo a las empresas y seguir atendiendo a las cámaras ya desde el mundo virtual. Eso vivimos un proceso bien interesante, apenas caemos en cuenta del decreto de emergencia que cambia toda la realidad nacional. Nosotros estuvimos como en un blackout que duró una semana y media, aturdidos por el golpe, estábamos tirados en la lona. Pero bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Decidimos levantarnos, dijimos no, aquí hay que seguir. ¿Y cómo hay que seguir? Bueno, estas son las nuevas reglas, hay que adaptarse, no nos gustan, no las conocemos, no las sabemos manejar. Y rápidamente nos montamos en conocerlas, saberlas, implementarlas, aprenderlas a manejar y ponerlas al servicio de todos nuestros afiliados. Y así ha sido. Y resulta que en todo este tiempo Consecomercio no ha parado ni un día de prestarle el servicio a las cámaras afiliadas. Y es un esfuerzo que junto a todo el esfuerzo de la gran familia de la libre iniciativa privada en Venezuela, pasará a la historia como uno de los esfuerzos más importantes que se han hecho por hacerle un servicio al país y por luchar porque el país no se detenga nunca y porque la gente no deje de contar con el esfuerzo privado, que es el verdadero motor, y lo digo con conocimiento de causa, en este momento es el verdadero motor del país. ¿Cuál es la mayor amenaza, obviando la pandemia, que es evidente, que tiene el sector comercio en este momento? Mira, la mayor amenaza la tenemos todos los venezolanos, el dejar de hacer, dejar de luchar, dejar de movilizarnos, escuchar voces que nos llaman a la parálisis, escuchar voces que nos invitan a dejar de ejercitar derechos, escuchar voces que nos invitan a entregarnos, que nos invitan a hundirnos sin movilizarnos por nuestra propia vida y por nuestros propios objetivos. Esa es la principal amenaza que tenemos en Venezuela. Aquellos actores que sencillamente están viendo su interés particular y se esconden de supuestos objetivos nacionales o supuestos objetivos elevados y realmente son actores totalmente maléficos que no le aportan nada al país. Es una amenaza no solamente para el comercio, sino para todo el país. Por supuesto, nosotros insistimos en ya a nivel de desempeño que los comercios tienen que volver a la actividad, porque somos los que generamos bienes y servicios, somos los que estamos generando empleo. En este momento, si miras la torta del Producto Interno Bruto, te darás cuenta que comercio y servicio está por encima inclusive del sector gubernamental. Somos el principal aportante a la producción nacional, a la torta de productos, bienes y servicios que se generan en el país. Ese es el Producto Interno Bruto. Entonces, por supuesto que abogamos por un comercio que funcione, un comercio que opere bajo estrictas normas de bioseguridad, pero tenemos que volver todos al trabajo. Si no, no podremos resolver nunca el dilema entre vida y medios de vida. Insisto, privilegiamos la vida, es lo más importante. Los venezolanos son lo más importante, la salud de la gente es lo más importante. Pero nosotros no podemos caer en manos entonces de un mal pospandemia que va a ser peor que el de la pandemia misma. O sea, caer en la hambruna, caer en la pobreza, caer en la miseria y la precariedad nos va a generar más víctimas por enfermedades, por delincuencia, por todas las distorsiones que pueden haber en una sociedad pobre, nos va a generar muchas más víctimas y muchas más taras generacionales que las que nos puede generar COVID. Fíjate que Venezuela antes de esta situación ya era un país que tenía problemas de desnutrición infantil, tenía problemas de viejas enfermedades como el paludismo, la malaria. Entonces nosotros no podemos permitirnos que esta sea una ocasión por sacarnos unos números buenos en COVID, unas notas buenas en COVID, que entonces lo que venga después sea peor y arrase con nosotros y como nadie va a mirar, a nadie le va a importar. Esa no puede ser la estrategia. Eso realmente es una amenaza importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Volver al trabajo y luchar por recuperar nuestra economía. Eso es luchar por los medios de vida también. Y nunca, pero nunca perdamos de vista el bienestar de la gente. Inmediatamente el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros padres, el bienestar de nuestros vecinos, nuestro vecindario, luego el bienestar de nuestros empleados, trabajadores, colaboradores, el bienestar de la gente en general, el bienestar de los venezolanos. E inclusive podemos ser un país
que puede ayudar a colaborar al bienestar de la gente en otros países también. Porque ya lo hemos hecho en el pasado. Fueron venezolanos los que salieron de aquí para ir a darle libertad a otras tierras. Fueron venezolanos los que salieron de aquí para colaborar con las democracias en otros países. Entonces ya nosotros tenemos experiencia en eso. Así como tenemos experiencia de muchos años de crecimiento estable sin inflación. Desde que apareció el petróleo hasta los años 70 tuvimos un crecimiento y ahí no hubo comodidad social como la ha habido en los últimos años. Hubo movilidad social, que es muy distinto. Y ya nosotros eso lo sabemos hacer. Hay que repetir el milagro, hay que repetir el esfuerzo y la hazaña. Y yo tengo la convicción de que lo vamos a hacer porque lo llevamos en el ADN. Y ese espíritu de lucha en pro del país, en pro de la patria, va a salir más temprano que tarde. Así que yo invito a todos los que nos escuchan a unirse a la lucha por nuestro país, por lo nuestro, por lo venezolano. Acompañen a sus comerciantes. Desde la visión de Consecomercio, ¿qué debería ser, qué exactamente debería ser el Ejecutivo Nacional para ayudar en este momento al sector comercio y al sector económico y empresarial del país? ¿Cuáles son los pasos particulares, específicos que debería adoptar, a juicio de ustedes, el Ejecutivo? Bueno, mira, nosotros entendemos que nada nos pueden dar, así que nosotros nada pedimos. Nosotros lo que queremos es trabajar. Nosotros no estamos en la posición de pedirle nada al país. No nos interesa tanto esa parte, nos interesa más lo que nosotros le podemos dar al país. Y le podemos dar empleo y productos de calidad. Pero necesitamos poder abrir la Santa María. Y estamos dispuestos a hacerlo en las más estrictas condiciones de seguridad para los usuarios venezolanos. Quizás un marco legal que lo favorezca más al sector. Bueno, llevamos años discutiendo esto, ¿no? En Venezuela ya es hora de plantearse una discusión de un marco legal favorable para todas las inversiones. Aquí en Venezuela tienen que entrar inversiones por ayuda humanitaria para financiar a las pymes. Aquí tienen que entrar inversiones en forma de montar empresas, lo que llaman inversión productiva. Aquí tienen que llegar inversiones en forma de empréstitos y para ello necesitamos un marco legal totalmente distinto. Aquí tenemos que empezar a hablar abiertamente de libertad, propiedad, autodeterminación, reparación de daños, en principios legales que realmente conviertan a Venezuela en un lugar atractivo para invertir, en un lugar donde, y sin ningún tipo de complejos, un lugar donde los capitales pueden llegar, generar trabajo, generar empleo, generar productos, bienestar, generar riqueza, tributar y salir. Eso hay que empezar a hablarlo sin complejos, porque esa es la lógica del dinero, es la lógica del capital. Y eso es lo que nos va a llevar a la prosperidad en un futuro. Entonces son cosas que tenemos que empezar a conversar, digamos, a rostro abierto, sin complejo y sin careta. Así es. Bueno, Felipe, oye, de verdad que muy agradecido por esta conversación de esta noche. Disculpa la tos. Sí. No, no te preocupes. Si tienes algún mensaje final que enviarle a los comerciantes, aunque ya has dicho muchas cosas fundamentales. Hay que prevalecer, hay que resistir hasta el último día, hay que prevalecer. Nosotros, el comercio apareció en la historia de la humanidad prácticamente cuando aparece el ser humano. Y siempre hemos sabido llevar el barco a puerto seguro. Nosotros vamos a llegar a la otra orilla. Va a ser duro, no es fácil. Y ese río está lleno de cocodrilos, seguramente. Pero nosotros vamos a llegar. Entonces hay que prevalecer, levantarse todos los días en la mañana y decir: hoy tengo que prevalecer, hoy tengo que sobrevivir. Los invito a todos a dar el máximo esfuerzo porque la recompensa bien lo vale. Ese país que podemos tener y esa prosperidad que podemos alcanzar, muy bien lo vale. Acompáñenos a los comerciantes a dar la lucha, a dar la pelea por ese país que queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe. Buenas noches. Saludos a tu equipo. Gracias. Bueno, amigos, ha sido entonces una bien interesante conversación con el ingeniero Felipe Capozolo, quien es el presidente de Consecomercio. Bien, de verdad, bien interesante. Me parece que la visión de estos empresarios jóvenes que están ahorita en el gremio de tanto de Consecomercio como de Fedecámaras son de verdad personas trabajadoras, inteligentes y que estoy seguro que están dando lo mejor de sí
para resistir, que es lo que necesitamos en este momento, y para luchar y enfrentar desde la acción todas las dificultades que tenemos. Fíjense que Felipe nos invita a la acción, no a paralizarnos, a seguir luchando en la acción. De eso creo que se trata. Muy agradecido nuevamente a Felipe Capozolo por esta conversación de esta noche y por supuesto a ustedes, queridos amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban entonces mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por estar allí. Nos vemos entonces este jueves a las 8 de la noche por aquí mismo, por Instagram.